Guía IPN 2020, sección de Química, Ciencias Médico-Biológicas, iniciamos. ¿Cuál de las 4 unidades de concentración pertenece a la siguiente? Entonces vamos a ver, porcentual no lo podemos identificar porque existe el signo de porcentaje y prácticamente en este caso no está. Normal, es decir, son los equivalentes de soluto entre los litros de disolución. Un equivalente de soluto es igual a la relación del peso molecular entre el número de equivalentes, y el número de equivalentes depende a qué. Si estamos en una sal son el número de cargas, si estamos en una base es el número de iones hidroxilo, y si estamos en presencia de un ácido sería el número de iones hidrógeno. Molal difiere con molaridad. ¿Por qué? Porque en vez de ser litros de disolución son kilogramos de disolvente. Entonces tampoco es la respuesta. La respuesta correcta sería la A. Relacionar las propiedades de los compuestos con el tipo de enlace que corresponde. Dice, se disuelven en agua con mucha facilidad. Tenemos enlace iónico, dice, son solubles en agua. Tú puedes anotar todas las otras definiciones. 1D. Tienen puntos de fusión bajos. En este caso dice, tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Pertenece a los enlaces de tipo covalente polar. 2B. Baja conductividad. Tenemos a los enlaces que son covalentes de tipo no polar. No son buenos conductores de electricidad ni de calor. Y posee brillo. Las características del enlace metálico son estas, ¿ok? Entonces, prácticamente con esto tú tienes que la respuesta es la D y te recomiendo que anotes todas las características que resumen a estos tipos de enlaces. Los átomos de un compuesto molécula se encuentran unidos por fuerzas que son denominadas, y vamos a ver, electrones. No, los electrones se encuentran en diferentes niveles energéticos y recordando que al último nivel energético correspondería a los electrones de valencia. Puentes. En este caso podríamos entender un poco de puentes como los puentes de hidrógeno, donde la molécula presenta un enlace covalente polar, y para que se lleve a cabo debe haber una unión entre un oxígeno, un hidrógeno, un nitrógeno o un hidrógeno o un flúor y un hidrógeno. En este caso tenemos un enlace de puente de hidrógeno prácticamente común, que es en el del agua. Tampoco es la respuesta. Átomos. El átomo es la unidad fundamental de la materia, tampoco entraría en este caso en la definición de la pregunta, por lo tanto la respuesta es enlaces. Recordemos, iónico, atracciones de tipo electrostático entre un catión y un anión, enlaces covalentes con partición de electrones y enlaces metálicos que se lleva a cabo en los metales donde los electrones de valencia no pertenecen a ningún núcleo atómico, sino se encuentran dispersos en toda la estructura, formando un mar o una nube de electrones, lo que le da la característica de conductividad eléctrica y brillo a los metales. Entonces la respuesta correcta para este caso es la C, enlaces. Los protones se encuentran del átomo con carga, a diferencia de, y vamos a ver. El modelo atómico más simple consiste en lo siguiente. Tenemos a los electrones circulando en órbitas. Los electrones de valencia son los del último nivel energético y en el núcleo tenemos al protón y al neutrón. Recordando que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, y con esto podríamos recordar que la respuesta es la D. Indicar el nombre de las sustancias que corresponden al grupo funcional que se presenta. Ácidos. Se pueden catalogar por su fuerza ácida en fuertes y débiles. En forma química pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son los característicos que ya debes de conocer. Hidrácidos están formados por un hidrógeno y un no metal, como el ácido clorhídrico. Oxiácidos están formados por hidrógeno, oxígeno y no metal, como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Esa no es la respuesta. Aminas consisten en una reacción y son prácticamente derivadas del amoníaco. Si ésta se encuentra solo unido a un carbono, tenemos una amina primaria. Si tenemos unidos 2 carbonos, tenemos una amina secundaria. Y si esto está unido a 3 carbonos, tenemos una amina terciaria. Los ésteres presentan la siguiente estructura, donde el grupo residuo R puede ser el mismo o puede ser distinto dependiendo del caso. Y obviamente la respuesta correcta es ácidos carboxílicos. Te recomiendo que repases los grupos funcionales. Propiedad que permite determinar la polaridad de un enlace. La primera vamos a descartarla, la resonancia. La resonancia se presenta cuando una molécula tiene 2 o más estructuras de Lewis. Estas estructuras son complementarias entre sí y en realidad ni una de las 2 estructuras existe, sino lo que existe es un híbrido de resonancia. Entonces, si una molécula presenta 2 o más estructuras de Lewis, se dice que es resonante. En este caso, el más común es el ejemplo del benceno. Radioatómico.
Cuando se unen dos, considerando el modelo de esferas rígidas, es la distancia interatómica, o sea, es prácticamente un medio de la distancia interatómica existente. Esta sección, la mitad de esta sección sería el radio atómico. Afinidad electrónica. Si tenemos un elemento en estado gaseoso y este simplemente captura un electrón, libera una cantidad de energía, por lo tanto a esto se conoce como afinidad electrónica. Y la última, electronegatividad, que va hacia este lado. Recordando que el elemento de menor electronegatividad es el francio, el de mayor electronegatividad es el flúor y los que están aquí, gases nobles, tienen electronegatividad 0. Cuando dos elementos de diferente electronegatividad se unen, se forma un enlace covalente polar. Esto produce que exista una polaridad y por ende un momento dipolar. Entonces la respuesta correcta es electronegatividad. Y bueno, prácticamente eso sería todo. Gracias y hasta luego.